Hola a todos, bienvenidos a la Parroquia en Casa y feliz Navidad. Deseamos que podáis celebrar en estas fechas el nacimiento de nuestro Señor Jesús y que lo hagáis con la alegría, con la generosidad y con la comida que se merece esta fiesta. Hoy vamos a hablar de la Navidad, pero antes de esto queríamos daros las gracias por acompañarnos un año más, por este 2021, por todos los que formáis parte de la parroquia, ya sea de manera presencial o sea a distancia, con vuestro servicio, con vuestra economía, con vuestro apoyo, con vuestras oraciones, con vuestra presencia física. Muchas gracias y muchas gracias por la paciencia que habéis mostrado en estas últimas semanas, que hemos estado un poco desaparecidos por motivos técnicos, pero que creo que Richard y yo, ¿verdad, Richard?, lo vamos a solucionar durante las próximas semanas. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre la Navidad. Empecemos con una pregunta. ¿Qué es lo que más esperas de la Navidad? El domingo pasado hice esta pregunta en la parroquia y los niños decían los regalos, otros estábamos en el club de la comida, alguien dijo por ahí hacer galletas con su madre. En mi casa esperamos muchísimo los aguacates con gambas que hace mi madre, que son una maravilla. La cuestión es que en esta época todos esperamos algo y esperar es emocionante, pero otras veces esperar es muy incómodo. Cuando tienes que esperar en la cola o cuando tienes que esperar a que llegue un paquete o las notas de un examen o tienes que esperar 2, 3 semanas, 5 meses o un año para ver a tu familia de nuevo. Si pudiésemos librarnos de la espera, lo haríamos. Es cierto que entendemos que es bueno para nuestra vida, pero aún así casi siempre buscamos atajos para librarnos de ella. Pero hay algo más difícil que la espera, y es esperar sin tener ningún tipo de noticias. Ahora, cuando esperas un paquete de Amazon, tienes el modo de rastrearlo y saber cuándo te llega. Pero esperar sin saber nada, esperar esas cosas de la vida que no puedes rastrear, esperar sin tener una noticia, sin tener una palabra, esperar en silencio, es muy difícil. El pueblo de Israel llevaba siglos esperando a que viniese un Salvador. Alguien que viniese a rescatarles no solamente del poder del enemigo, sino incluso de sus propios pecados. Habían oído a los profetas durante mucho tiempo anunciando que vendría un niño, que un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado y que el principado estaría sobre sus hombros y se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Y esa espera no era fácil, pero menos aún cuando hay silencio. Porque los profetas llevaban 400 años sin hablar de parte de Dios. No había una pista de ese Dios que iba a mandar a su Hijo para rescatarles. 400 años. 400 años esperando a que Dios te hable. Pues en medio de esa espera incómoda y desesperante, es el ambiente en el que nació Jesús. Esa era la sensación de espera y de expectativa, tanto religiosa como emocionalmente, que había durante la primera Navidad. No solamente necesitaban al Mesías, también necesitaban esas voces proféticas, esas palabras que les llenasen de esperanza, de ánimo, de instrucción, de desafío, de valentía, de visión para el futuro, que en aquel momento pintaban muy mal bajo el Imperio Romano. Vamos a leer un pasaje navideño y nos vamos a ir a Juan. Y quiero marcar, antes de leerlo, marcar una diferencia entre Mateo, Lucas y Juan. Mateo y Lucas nos cuentan cómo fue el nacimiento de Jesús, pero Juan nos cuenta qué significa el nacimiento de Jesús, cuál es el valor que tiene para el universo entero el hecho de que Jesús viniese. Mateo y Lucas nos lo cuentan a nivel histórico, cuentan lo que se ve, pero Juan cuenta lo que no se ve con los ojos, lo que ocurre detrás de las cámaras. Y lo hace a través de una poesía hermosa. Y en uno de esos versos, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice lo siguiente, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El versículo empieza diciendo, y aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo. La palabra original es logos, que significa algo así como palabra. Quizá muchos esperaban las palabras de Dios en la época que vivían, pero el plan de Dios en esta ocasión era que ahora la palabra se hiciese carne y habitase entre ellos. Y esa palabra era Jesús.
La palabra logos, la palabra para la audiencia del primer siglo tenía mucho peso. A lo largo de este poema hay un guiño constantemente a Génesis 1, ese momento en el que "y Dios dijo, sea la luz", y fue la luz. Era la palabra creadora, la creatividad de Dios, el gobierno del universo, la causa de toda vida existente, esa palabra que transformó el caos en orden, las palabras de Dios, la lógica de Dios, sus ideas articuladas, el poder de Dios, la misma voz que dio origen a todo, ahora estaba aquí, volviendo a comenzar en un nuevo origen. Y para eso se hizo carne. El texto dice que aquel verbo fue hecho carne. Por lo tanto, Dios no se ha revelado a través de conceptos sublimes o elevados, sino que se ha encarnado, se ha hecho entender para los sencillos. Lo ha hecho a través de las palabras de Jesús, los gestos, las acciones de Jesús. Y es ahí donde nos encontramos a Dios. Jesús es la palabra haciéndose entender, comunicándose y haciendo algo muy importante. Y es que todo aquello que antes solo considerábamos una idea acerca de Dios, de repente a esa idea le podíamos poner rostro. Esto me recuerda a un versículo que está en el libro de Job, que dice: "De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven". El texto sigue y dice: "y habitó entre nosotros". La palabra habitar se puede traducir literalmente como acampar en medio de nosotros. La versión de Message de Eugene Peterson dice: "El verbo se hizo carne y se trasladó al vecindario". Se hizo como nosotros, vivió lo que nosotros, se puso en nuestra piel, llevó la empatía a su máxima expresión. Vino a un mundo roto, injusto, desesperado, lleno de pecado, lleno de maldad, vino a sufrir, vino a pasar por nuestras tentaciones. Habitó entre nosotros. Juan estaba diciendo que de repente el Dios que estaba en el cielo ahora estaba con ellos en la calle. Para que entendamos el impacto de esta poesía y de esta idea de habitar entre nosotros, os recuerdo que prácticamente durante todo el Antiguo Testamento hay una idea constante que es la de andar en la ley de Jehová, andar en la palabra de Jehová. Por ejemplo, Salmo 119 dice: "Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová". Esta idea de andar en la ley de Dios es constante en el Antiguo Testamento. Pero ahora lo que pasa es que Juan no nos dice que hay que caminar en la palabra. Lo que nos está diciendo es que la palabra camina entre nosotros. Ya no éramos nosotros los que perseguíamos esa voz, sino era la voz la que nos estaba persiguiendo a nosotros. Esperaban palabras, pero la palabra se hizo carne en un bebé y habitó entre nosotros. El hecho de que en medio de una situación tan complicada como la de Israel, Jesús viniese como un bebé a estar entre nosotros, mucho antes de que pudiese hablar entre nosotros, nos descubre que antes de las palabras necesitamos su presencia, necesitamos su compañía. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Y esta idea de estar con nosotros fue una marca principal en su ministerio. Os leo algunos pasajes. Marcos 3, el versículo 14, dice que estableció a 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar. A Jesús se le juzgó por estar con pecadores y con publicanos, entre otras cosas. Mateo 28 dice, en el momento en el que da la gran comisión a sus discípulos: "Id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". Seguimos un poquito más adelante y en el libro de Hechos vemos que cuando Pedro y Juan predican, la gente se asombraba porque sabían que eran hombres normales y corrientes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Jesús quería estar con ellos. Jesús quiere estar contigo. Jesús está contigo. Y en este tiempo en el que la soledad nos pasa por encima y arrasa con nosotros, en este tiempo en el que hay tanta tristeza y tanta ansiedad y tanta desesperación, es el momento en el que necesitamos más que nunca recordar esta verdad. Jesús quiere estar contigo y Jesús está contigo.
Tenemos muchas herramientas físicas y tecnológicas para conectar, pero parece que nos faltan esas herramientas emocionales. Y tenemos que dejar que Jesús se ocupe de ello y abrirle las puertas a Jesús. Porque el dolor del aislamiento ha llegado hasta tal punto que es insoportable. Y no tienes por qué estar solo. Puedes empezar cada mañana diciéndole a Jesús, ven conmigo, hazte presente en mi vida, Emmanuel, Dios con nosotros. Este versículo de Juan me ayuda a entender no solamente el significado del nacimiento de Jesús, sino cómo debemos vivir aquellos que creemos en este nacimiento y la relación de ida y de vuelta que hay entre la palabra y la presencia. Y esto me dispara dos ideas. Y estas dos ideas viene cada una con su respectiva pregunta. La primera idea es que estar es la mejor manera de empezar a hablar. Estar presente es la mejor manera de empezar una conversación. Y en este tiempo, en el que todos tenemos la tentación de convertir nuestras relaciones en relaciones a distancia, más aún tenemos la necesidad de estar presentes. No solo físicamente, sino de vivir el presente. Estar en el lugar en el que estás y dejar a un lado todos los pensamientos o hábitos o dispositivos que nos evaden del momento que tenemos justo enfrente, la oportunidad que tenemos de estar presentes. El maestro Wu Gai, no sé si se dice así, o más conocido como la tortuga de Kung Fu Panda, dijo lo siguiente. ¿Cómo es, Richard? Wu Wei. Wu Wei. Gracias, Richard, traductor. Dijo lo siguiente, el ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Por eso se llama presente. El Salmo 118, versículo 24 dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Me encanta la manera en la que lo dice el salmista. Este es el día. Estar presente es lo mejor que puedes decir. ¿A quién vas a regalar tu presente en estas Navidades? ¿Quiénes son las personas que están en tu lista, que aparecen en tu cabeza, para regalarles el momento que tú estás viviendo? La segunda idea que me viene a la cabeza es que la palabra hace presente a Jesús. La palabra, cuando nosotros pronunciamos y articulamos ciertas palabras, hacemos que Jesús aparezca en medio de nosotros. Cuando hablas en el nombre de Jesús, le haces presente. Las palabras que les decimos a los demás tienen la capacidad de hacer presente a Jesús, porque la fe viene por el oír. Porque muchas veces necesitamos escuchar lo que Jesús dice. Cuando le recuerdas a alguien un versículo, o cuando le recuerdas el valor que tiene como ser humano o como hijo de Dios, o cuando les infundes ánimo o aliento o esperanza, o cuando les perdonas, o cuando les pides perdón, en esos momentos Jesús aparece entre nosotros. No es que Jesús no estuviese antes, Jesús estaba antes, pero las palabras muchas veces nos ayudan a ser conscientes de su presencia. Y hay muchísimas personas desesperadas que están esperando en silencio y necesitan oír esas palabras. La pregunta ahora es otra. ¿A quién vas a regalar esas palabras en estas Navidades? Te voy a proponer algo. Ahora que termine el vídeo, te voy a proponer que respondas a estas dos preguntas, pero que lo hagas en un papel. Que escribas al menos 3 nombres de 3 personas a las que les vas a regalar tu presente en estos días. Y 3 personas a las que les vas a regalar las palabras de Jesús en estos días. Sé que lo de las palabras a veces nos pone un poco nervioso, pero es más sencillo de lo que parece. A lo mejor simplemente tienes que llamar a esta persona y orar por ella, o quedar con ella para orar, o recordarle ese versículo, o darle gracias por algo, o recordarle que Dios le está usando o que le quieres mucho. O a lo mejor lo viste la semana pasada y lo que tienes que hacer es escribirle y decirle, tío, cuánto me alegró pasar ese rato contigo. O decirle a tus hijos que te sientes orgullosos de ellos. O a tu esposa. Este es un tiempo que nos recuerda que la presencia y las palabras de Jesús van de la mano. Y que nosotros debemos hacer lo mismo. Y que esa es la manera de traer luz a este mundo. ¿A quién vas a regalar tu presente
en estas Navidades? ¿Y a quién vas a regalar las palabras de Jesús en estas Navidades? Que Dios os bendiga.